Me avisan si visualizan entonces la pantalla. ¿Visualizan la pantalla? Sí, maestro. Sí, profesor. Se ve la pantalla. Vamos entonces a iniciar con Sí, se ve completo. una serie de problemas que tenemos. Si ustedes se fijan, esos problemas están dentro de la práctica, entonces vamos a ver cómo se resuelven para que ustedes vean que son muy facilitos. Seguimos, ahí tenemos como 3 problemas que yo le coloqué. Vamos a ver. Fíjense, están en el apéndice, dice del apéndice 1 del A1 a la A4. Determinar las componentes rectangulares de las fuerzas estas que están indicadas. Fíjense, aquí yo tomé 2 solamente, para que ustedes vean cómo entonces se resuelven estos problemas de una manera sencilla. Lo primero que usted tiene que hacer es, fíjense, le están dando realmente el módulo de un vector, en este caso 400, yo le llamé F, usted le puede llamar cualquier letra, pero yo le llamé F de fuerza, no sé. Para usted determinar la componente, lo primero que usted tiene que saber ubicarse es realmente dónde está la dirección de ese vector que le están dando. Entonces, ¿qué pasa? La dirección me la da el ángulo, recuérdense, el ángulo. Es decir, el ángulo lo tengo de este lado. Entonces ya, yo con ese input, yo puedo determinar fácilmente entonces las direcciones, las componentes rectangulares, porque lo que tengo que formar es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo hago? Fíjense. Miren la mano donde yo estoy. La mano está donde está el mouse. Miren la mano. ¿Dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar acá, donde está la cabecita, donde está la flecha. Sigo por acá. Miren la mano. Sigo para allá, para la derecha. Para la derecha no está la fuerza, ¿verdad que no? Pregunto, señor. No, está para la izquierda. Está para la izquierda, entonces yo me muevo mi mano, pero fíjate que eso yo no tengo que hacer ver, o sea, nada increíble. Es simple y llanamente me muevo con el ángulo. Donde el ángulo abre, me abre hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces me muevo con mi mano hacia la izquierda. Pero llego hasta el final de la hoja, no, porque fíjense que yo tengo que llegar hasta acá. Entonces acá me paro y ahí subo. Entonces lo que sea horizontal le llamo f de x y lo que sea vertical le llamo entonces f de y. Perfecto, ya fíjense que ya yo termino f de x y f de y. Pero aquí tengo que ver algo. Si usted se para acá, donde está el ángulo, lo que le queda al lado es el adyacente. Fíjense que se lo coloco acá. La función trigonométrica que relaciona el adyacente siempre con la hipotenusa es el coseno. Y como usted está hacia la izquierda, esa componente es negativa. Fíjense que yo le puse aquí tres datos. La de adyacente, f de x adyacente, la función trigonométrica que me la da es el coseno y es negativo. Vamos a analizar ahora f de y. Le puse f de y, ¿verdad que sí? Si yo estoy aquí, eso es el opuesto porque es el que le queda al frente. La función trigonométrica que relaciona el opuesto con la hipotenusa realmente es el seno. Y como va hacia arriba, es positivo. Fíjense que aquí le puse recordar. Cuando en un sistema de coordenadas se indican las flechas, eso significa que son los sentidos positivos. Fíjense que por lo general la flecha en el eje vertical es hacia arriba y en el eje horizontal es hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la izquierda en el eje horizontal es negativo y hacia abajo es negativo. Ya, eso ustedes lo tienen que recordar. Entonces yo aquí estoy hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Ya con eso entonces yo agarro f de x. Voy a trabajar con f de x. Miren qué fácil, f de x está acá. Entonces, ¿cuál es la función que yo tengo que plantear? La función coseno. Miren que la determiné acá, coseno. Entonces, ¿coseno de quién? Del ángulo. Coseno de 50 sería a f de x sobre f. Ya, entonces ahí despejo f de x, pasando f para allá multiplicando. F de x va a ser f por el coseno de 50. Eso es 4000 por el coseno de 50 da este valor que está acá. ¿Cómo es negativo? Fíjense que ya yo lo determiné que es negativo. Le pongo su negativo acá. Ya terminé con f de x. Me voy a f de y.
planteo, ¿cuál es la función que tengo que plantear? El seno, porque fíjense que es el opuesto. Seno es f de y sobre f, de ahí despejo f de y. Me da 3064 como positivo. Y ahí ya yo terminé esto, ya yo determiné las componentes f de x y f de y de esa fuerza de 4000. Miren qué fácil. Me voy al otro ejercicio. Fíjense y explico este ejercicio para que ustedes vean una manera de cómo realmente también se dan las direcciones, el ángulo. O sea, dirección es un ángulo. Entonces yo agarro esta inclinación. Esto me da información de la inclinación. Fíjense que lo separo, lo hago aparte. Lo extraje y así mismo lo dibujo y le pongo un ángulo. Lo voy a hacer entonces con este ángulo. Lo puedo hacer con este ángulo también, pero lo hice con este ángulo. Fíjense que lo estoy haciendo con el ángulo horizontal. Entonces ese ángulo lo llamo teta. Si yo consigo la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, opuesto es 5 sobre adyacente que es 12. Y de ahí yo le saco el arco tangente a eso, que es tangente a la inversa. Eso me da el arco tangente de 5 sobre 12, me da cerca de 23 grados. Ya yo he conseguido ese ángulo, teta, que es este. Pero ¿qué pasa? Yo por alternos internos, ese ángulo que ustedes ven acá es el mismo que yo tengo acá, fíjense, para el vector de 390. Fíjense lo mismo. Eso lo llevo acá. Y ese ángulo que tiene el vector es de 23 grados. Y hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Defino. El cateto que le queda al lado del ángulo es el adyacente. El cateto que le queda al frente del ángulo es el opuesto. La función que relaciona adyacente con hipotenusa es coseno. La función que relaciona opuesto con hipotenusa es el seno. En este caso, como f de x va hacia la derecha es positivo. En este caso, como f de y va hacia arriba es positivo. Entonces lo mismo, f de x, agarro mi coseno de quién, de 23. Y entonces de ahí despejo f de x. Y hago lo mismo. Y le coloco ya su signo cuando haga la operación. 390 por el coseno de 23 me da eso, positivo. Voy a f de y. ¿Cuál es la función que yo tengo que trabajar? El seno. ¿Seno de quién? De 23. Igual a f de y sobre f. Y de ahí despejo f de y. Fíjense cómo. Ya me da un valor con la calculadora, multiplico 390 por el seno de 23 y le pongo al final mi signo, que ya yo determiné que es positivo. Y así determino esos problemitas que son de componentes rectangulares. Preguntas hasta ahí. No, todo claro, profesor. Eso se parece mucho a mecánica vectorial. De ahí todos estamos casi en el mismo canal. Bien. Entonces, vamos al otro problema. Fíjense que aquí estoy dando entonces ya un sistema ya de fuerza concurrente. ¿Por qué son fuerzas concurrentes? Porque son fuerzas que tienen un punto común. Fíjense, esta fuerza tiene ese punto común con esta y con esta. O sea, todas las fuerzas pasas se encuentran en un punto y los sistemas que tienen por lo menos un punto común se denomina fuerza concurrente, sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Fíjense que me están dando un ángulo aquí con la vertical, aquí me dan un ángulo con la horizontal, este ángulo también forma esta fuerza, forma un ángulo con esta que está horizontal de 40 y aquí me dan la inclinación en función del triángulo este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, lo primero que tenemos que hacer? Definir un sistema de coordenado XY y nombrando la fuerza. Yo nombré la fuerza, entonces, miren, mi F1 es 1600, mi F2 3600, mi F3 5000, mi F4 2400. Eso es para más o menos saberlo, determinar entonces cuando vaya a calcular las componentes. De ahí paso entonces a esto. Fíjense que determiné ya mi sistema de coordenadas. ¿Cuánto? Hacia arriba Y y entonces horizontal X. Y ahí planteo, dibujo entonces los vectores que yo tengo. Fíjense que F1 está acá, en el eje horizontal, pero F4 está en el eje, en este eje, o sea, en el cuarto cuadrante, y forma un ángulo de ¿cuánto? De 40. Tengo a F2 que forma un ángulo de ¿cuánto? De 20 grados, pero ¿con quién? En el segundo cuadrante, con Y. Y tengo realmente a quién, a F3 entonces que forma la inclinación esta que me da el libro. Entonces ya yo tengo, fíjense que aquí están F1, F2, F3 y F4. ¿Qué hago? Hago lo mismo, señores, que nosotros hicimos, o sea, que yo hice en el ejercicio pasado. Primero vamos a determinar para eliminar este triángulo. Fíjense que yo estoy tomando entonces la inclinación acá, la dirección, lo estoy tomando con el eje vertical. Mírenlo acá. Entonces lo mismo, la tangente de teta sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces es 3 sobre 4.
y teta es el arco tangente de 3/4 y eso da aproximadamente 37. Como la tomé con la vertical, ese mismo ángulo que tengo acá con la vertical. Ya yo tengo, ya eso no lo utilizo ya 37. Ya creo que todas las direcciones están definidas. Entonces procedo a calcular las componentes. Veo para F1, le llamé F1 que es este vector que está acá, que es horizontal y está en el eje X. Entonces para F1, como F1 está en el eje X, entonces F1X es 1600 y F1Y realmente ¿cuánto es? 0, no tiene componente en vertical porque no tiene inclinación. Entonces me voy para F2, vamos a ver F2. Fíjense a F2 acá. Entonces aquí algo importante. Nosotros siempre pensamos que el coseno me relaciona realmente, está con el eje X, o sea, que es una componente en X. No necesariamente es así. Vamos para F2. Primero vamos a determinarla acá. Fíjense que mi ángulo yo lo tengo acá, de este lado. Tengo por acá, me voy, subo, no sigo para allá, sino yo quiero llegar a F2, me devuelvo acá hacia la izquierda. Entonces ya, esta vertical es F2Y y esta horizontal es F2X. Como esta es el opuesto, el que le queda al lado, eso lo tengo con quien es el adyacente y el adyacente me da coseno. Y como estoy hacia arriba, eso es positivo. Fíjense que acá tengo entonces en F2X está el opuesto de 20, o sea, el que le queda al frente es el opuesto y la función que relaciona el opuesto es el seno y como voy hacia la izquierda eso es negativo. Fíjense que saco lo mismo que yo hice 1 a 1. Me voy con F3 acá, vengo por acá, llego hasta acá. No sigo para abajo, sino porque yo quiero llegar aquí hasta la flechita. Entonces me devuelvo a la izquierda y completo acá. Entonces esto sería F3Y y esto sería F3X. Entonces como tengo al lado, al lado me da el adyacente y la función adyacente es coseno. Y como voy hacia abajo eso es negativo. Pero tengo entonces F3X, al frente tengo lo opuesto y eso es seno, pero como voy hacia la izquierda es negativo. Me voy ahora con F4. Como F4 tengo el ángulo acá, me voy así, llegué hasta acá, eso es F4X, bajo entonces, tengo F4Y. ¿Qué pasa? Aquí tengo el F4X, ¿quién es? El adyacente, que es el de al lado, adyacente, coseno, y como voy hacia el sentido positivo de la X es positivo. Pero tengo F4Y, que tengo está al frente, opuesto, seno y negativo porque va hacia abajo. Ya aquí, señores, lo único que yo tengo que hacer es calcular todas estas componentes. ¿Cómo lo hice? F2X. Fíjense, F2 va a ser igual aquí. Agarro F2X, ¿cuál función? El seno. Entonces, ¿de quién? De 20. Fíjense que agarro y lo que hice fue aplicar entonces eso. Seno de 20, o sea, F2X, es seno de 20 es F2X sobre F2, de ahí despejo F2X. Entonces F2X me dio 1231. ¿Pero qué sentido tiene? Va hacia la izquierda, entonces negativo. Fíjense, ese signo que ya determiné aquí por análisis lo pongo aquí. Ya. Me voy a F2Y. F2Y, ¿cuál? Coseno. F2Y sobre F2. Entonces de ahí despejo a F2. Y F2Y me da F2 por el coseno de 20. Como es positivo, entonces el resultado es positivo. Me voy con F3, que es esta. Tengo F3X. ¿Con quién hago el X? Con el seno. Entonces F3X, fíjense, seno de 37, F3X sobre F3. Entonces como voy hacia la izquierda me da negativo. Me voy con el F3Y, como voy hacia abajo también tengo negativo, pero lo hago ahora como el coseno, porque es el que me queda al lado. Fíjense acá, que ya yo determiné que yo calculaba F3Y con el coseno. Y me voy entonces con F4. Lo mismo, F4 es 40, entonces tengo F4X, ¿con quién? Con el coseno. Entonces, coseno de 40, F4X sobre F4, de ahí despejo entonces F4X. Y como voy hacia la derecha es positivo, F4Y con el seno. Seno de 40, F4Y sobre F4, F4Y, F4 por el seno de 40. Y como voy hacia abajo es negativo. Ya yo determiné todas las fuerzas, todas las componentes, todas ya. Entonces, ¿qué hago? Me piden la resultante realmente. Entonces la resultante en X sería la sumatoria desde igual 1. ¿Cuántas fuerzas hay? 4 fuerzas, F1, F2, F3, F4. ¿De quién? De cada componente en X.
Eso es F1X más F2X más F3X más F4X. La sumo, todas las X las sumo. La sumo de manera algebraica. Fíjense, 1600 más menos. Como esto es medio negativo, lo hago así para no confundirme. Más menos, para que se vean que es una suma, pero más por menos da menos. Entonces, eso me da Rx 801 newton. Ry lo mismo, desde igual 1 hasta 4, como tengo 4 fuerzas de F y Y. Y sumo, eso significa que voy a sumar todas las FI, todas las F y Y. Entonces, ¿qué tengo? F1Y más F2Y más F3Y más F4Y. Y eso da 0. Esto la cojo de acá y la sumo algebraicamente. Y eso me da entonces menos 2153. Pero la resultante, en términos modulares, ¿a qué va a ser igual? A la suma al cuadrado, a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de las componentes, o sea, de Rx y Ry. Eso lo elevo 801 al cuadrado más, entonces, entre paréntesis, menos 2153 al cuadrado, y eso me da 2297.2 newton, cuando le saque la raíz cuadrada. La dirección es θ, en el plano siempre va a ser arco tangente de Ry sobre Rx, o sea, de f de x sobre f de y, siempre va a ser y sobre x. Entonces, θ, esto es lo que me da acá, o sea, 2153 entre 801. Entonces, es menos por menos da más, entonces fíjense que me da 69.7. Ese es el ángulo que forma esa resultante. ¿Qué significa eso? Que la resultante de todos esos sistemas de fuerza me da cerca de 2300 y que el ángulo, o sea, vendría por acá, la resultante estaría por acá en el primer cuadrante, o sea, estaría más cerca de buscando el 90, por acá estaría la resultante. Y ahí termina el segundo problema. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, cualquier inquietud que ustedes tengan con ese problema también. ¿No tienen comentarios? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, dígame. Profesor. Cuando usted sacó los datos de F2X, ¿cómo fue que lo realizó donde están los 20 grados? Mírenlo acá. Este es, ¿verdad que sí? ¿Le está viendo ahí? Sí, Mire, ahí mismo. 20 grados, ¿verdad que sí? Entonces, yo tengo mi ángulo está acá. Mi ángulo, yo no voy a coger para allá. Yo tengo que llegar es acá, recuerda, siempre la flechita. Entonces, ¿por dónde me voy? Por acá arriba, subo. Y ya me paro ahí porque tengo que llegar hasta acá. Y doblo entonces hacia la izquierda. Y llegué hasta ahí, mi destino. Lo vertical es Y y lo horizontal es X. Ya, como estoy trabajando con F2, F2X, F2Y. ¿Qué pasa? Siempre el cateto que le queda al lado del ángulo es el adyacente, siempre. Y el que le queda al frente es el opuesto. Siempre adyacente es coseno, siempre opuesto es seno. Y ahí tú mira entonces si la flechita va hacia arriba es positiva, si va hacia abajo es negativa, si va hacia la derecha es positiva y si va hacia la izquierda es negativa. Y ya. Entonces ya con eso, ya tú lo sacas. Yo digo, yo quiero calcular ahora F2X. Cojo mi función que es ¿quién? El seno. Seno de 20 es igual a ¿quién? A F2X sobre F. Y de ahí después F2X. Fíjate que aquí, ¿cómo yo calculo F2Y? Con el coseno. ¿Coseno de quién? De 20 grados. Que ese sería F2Y sobre F. Y de ahí despejo, que fue lo que yo hice acá. Ok, perfecto. Siempre tú te ubicas en el ángulo. Vamos a ver. Vuelvo. Si yo te diera, por ejemplo, si esto es 20, este ángulo tiene que ser por complementarios. Recuérdense, dos ángulos son complementarios cuando su suma es 90 grados. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma es 180 grados. Entonces, realmente, si esto sería 70, entonces, ¿qué yo hiciera? Si yo te diera 70, tú vinieras por acá, entonces esto sería X y subiera acá, sería Y. Entonces, F2X, F2Y. En este caso, fíjate que F2X tú la consigues para 70 ¿con quién? Con el adyacente, porque el que le queda al lado. Y F2Y la conseguiría con el seno, opuesto. Fíjate que son opuestos. Por eso lo que te quiero significa que no se casen con que X es siempre coseno. Aquí fíjate que el X es seno porque está en el opuesto, en el lado opuesto, porque depende del ángulo, de la dirección. Ese era el punto que Ese era el punto clave. No, yo sé. Sí, no, yo sé, porque siempre me dicen que f de x es coseno. Siempre, no, depende. Si es coseno, si yo te diera aquí 70
Igual, si aquí yo te diera, por ejemplo, este ángulo, yo te diera aquí este ángulo, entonces, fíjate, el X sería entonces con que si esto es 60, esto es 40, sería entonces 50. El F3X sería entonces con quién? Con el seno. Y el F4Y sería entonces con el coseno. Por eso tú te ubicas en el ángulo, te ubicas en el ángulo. El cateto que le queda al lado del ángulo es el adyacente, el cateto que le queda al frente es el opuesto. Y eso lo hacen porque lo hacen de botella, de su mecánica vectorial que decía Franklin, porque lo hacen de botella. Entonces, pero no. Siempre le he dicho, realmente, las funciones trigonométricas dependen de un ángulo. Entonces tú tienes que ver el ángulo, dónde está el ángulo. Y en función de eso tú defines tus funciones trigonométricas. Ok. Entonces los sentidos son fáciles. Siempre hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo en Y. Hacia la derecha es positivo en X y hacia la izquierda es negativo en X. Ya, eso. Pero fíjate, si tú haces este ejercicio, no te vas a perder. O sea, y esto es para dummies. Dummies es realmente para principiantes, para novatos. Entonces, lo saco de acá y fíjate que no me pierdo. Pierdo un tiempecito haciendo esto y saco de ahí todo. Todo lo que yo necesito lo saco de acá. Todo. Descompongo en mi X y en Y, descompongo siempre y le digo, bueno, pero ven acá. Este lado para el ángulo le queda al lado, entonces es coseno, es adyacente. Y la función del adyacente es coseno. Ah, pero este lado para ese ángulo es el frente, entonces es el opuesto. Entonces la función de siempre de opuesto es seno. Siempre la función de opuesto es seno, siempre la función de adyacente es coseno, eso sí, eso es innegable. Pero entonces el X y el Y depende entonces de dónde esté. Otra pregunta. Bien, vamos a pasar entonces fíjense, a este ejercicio que ya tiene un poquito más de grado de dificultad. ¿Y de qué se trata este ejercicio realmente? Este ejercicio se trata de conseguir un sistema equivalente. Aquí que tenemos nosotros, aplicamos los conceptos entonces de momento. O sea, momento vectorial, momento en forma escalar y entonces sistemas equivalentes. Para mí sistemas equivalentes es de las herramientas más poderosas que tiene la estática en la parte de análisis de elementos mecánicos y estructura. ¿De qué se trata? Voy a ampliar un poquito para que ustedes vean lo que yo les estoy pidiendo. Yo digo, calcular momento en forma vectorial. Fíjense que O, esta es una estructura que está formada realmente por esta barra, esta barra, esta barra. Aquí en este punto que es el punto A, hay una fuerza. ¿De cuánto? De 1000 newton. Entonces, esto está empotrado en estos dos apoyos. Entonces, este punto es A, este punto es B, este punto es O. Y estos son apoyos. Me dicen calcula el momento en forma vectorial en O. Aquí yo debo calcular un momento en O. O sea, de esta fuerza con respecto a este punto en forma vectorial. Pero ¿qué pasa? Le pido después calcule el momento en forma escalar en O. Esos dos momentos tienen que dar igual. Si no da igual, usted mismo se corrige. Se ponen uno de ellos malo, cualquiera. Uno está malo, porque los dos tienen que dar igual. O sea, no importa. Uno da un vector y el otro da una magnitud, pero tiene que dar igual. Las magnitudes tienen que dar iguales. Los módulos tienen que dar iguales. Entonces, después digo, vamos a formar un sistema equivalente. No. Entonces, mire, empezamos por el inicio. ¿Qué me piden? Momento en forma vectorial. Ustedes tienen en su presentación que yo le puse que el momento en forma vectorial en O sería un vector posición R por una fuerza. O sea, por un vector fuerza. Vector posición por un vector fuerza. ¿Cómo calculamos al vector posición? Para yo calcular el vector posición, realmente yo debo calcular, obtener las componentes del vector que yo estoy, que define mi posición. Mi posición va desde el punto donde yo quiero el momento hasta el punto donde está la fuerza. Fíjense, esta R que ustedes ven acá, que se ve como una diagonal, realmente esa es el vector posición, porque va desde el punto donde yo quiero el momento al punto donde está aplicada la fuerza. Entonces, ¿cómo yo calculo? Ustedes lo tienen en una presentación, los vectores posiciones, restando siempre la coordenada del punto final menos la inicial. Este es el punto final. Para este caso sería el punto final A y el punto inicial sería O.
Entonces, pero para eso yo debo definir entonces cuáles son mis coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo lo que hago es que establezco un sistema de coordenadas y trato siempre de que la figura que yo tengo, el cuerpo que yo tengo, la máquina que yo tengo me quede, si puedo, en el primer cuadrante. Con eso evito realmente yo tener entonces coordenadas positivas, siempre. Entonces lo que hacemos es que cubrimos mi sistema de coordenadas, lo pasa por el punto de donde yo quiero. Y fíjense, de manera de que todo me quede en el primer cuadrante. Si ustedes recuerdan, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Aquí yo estoy trabajando siempre en el primer cuadrante. Se supone que las coordenadas van a ser positivas y no voy a tener perdedera. Entonces, como estoy haciendo el origen de ese sistema de coordenado en O, este punto tiene, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Pero este punto tiene en X, vamos a ver cuánto yo tengo en X. Me muevo hacia la derecha y tengo 3, mírenlo acá. Entonces 3 en X. Pero para llegar allá tengo que moverme entonces 6 hacia arriba, entonces tengo 6 en Y. Y como estoy en el plano, fíjense, XY, la coordenada en Z es 0. Entonces ya yo determiné realmente la coordenada del punto O y la coordenada del punto A. ¿Cómo yo calculo el vector R? Fíjense, AX menos OX en Y, AY menos OY en J, AZ menos AO en K. ¿Qué es eso? 3 menos 0 en Y, 6 menos 0 en J, 0 menos 0 en K. Y eso me da un vector que es 3I más 6J más 0K. Dejo el 0K porque para hacer el determinante, entonces para no tener problema con el determinante. Pero eso significa que yo estoy en el plano y no puedo aparecer nada en K. Vamos a calcular entonces a F. ¿Qué pasa? Lo mismo es F. Como tengo una fuerza inclinada, lo que hago es que descompongo esa fuerza en sus componentes. Ese ángulo es 45, me voy por el 45 hacia acá y subo. Tengo F de X y F de Y. ¿Quién es F de X? Como tengo entonces F de X está en el lado al lado, entonces sería F coseno de 45. Y esto sería, como está al frente, sería F seno de 45. Eso da 1000 por el coseno y por el seno, da 700 y pico. Como el seno y el coseno de 45 son iguales, realmente yo tengo el mismo valor. Ambos son positivos. F de X va hacia la derecha y F de Y va hacia arriba. Entonces ambos son positivos. Entonces ya yo determiné lo que yo necesitaba. Fíjense que como yo expreso el vector fuerza en términos de su componente, el vector fuerza sería F de X en Y más F de Y en J más F de Z en K. Y entonces sustituyo F de X 707.10 en Y más 707.10678 en J a 0 en K. Entonces ya formo mi determinante, M en O sería IJ y K, RX, RY, RZ, FX, FY, FZ. Entonces coloco, ¿cuáles son mis componentes? En X, DR es 3, mírenlo acá. En Y es 6 y en Z es 0. Entonces, y mi fuerza, lo mismo en X y lo mismo en Y y 0 en Z. Y resuelvo ese determinante como ustedes entiendan por los métodos que yo les coloqué. Fíjense qué fácil para mí. Esto es I por 6 por 0, da 0. 3 por 707 por K me da ese valor que está acá. Entonces tengo 707 por J por 0 me da 0. Entonces K por 6 por Z, eso me da negativo acá. 6 por K me da negativo. Si yo resto esto, me da entonces el momento, sería menos 2212.3203 newton por metro. Y ya yo determiné el momento en forma vectorial. ¿En qué eje realmente? En el eje K. O sea, ¿qué significa el eje K? Que este vector es perpendicular a la hoja que ustedes ven ahí. Sale, un vector que sale de la hoja. Porque el plano me lo da XY. Entonces el vector sería un vector perpendicular a ese plano, que es un vector que ustedes no lo ven. Es perpendicular a la hoja. Entonces yo determiné esto por la forma vectorial. Vamos a determinarlo entonces por la forma escalar. Por la forma escalar ustedes tienen una fórmula que dice que el momento, en este caso como tengo dos fuerzas que son Fx y Fy, sería desde igual 1 hasta 2, ¿de quién? De F de I y de sub I. Entonces aquí, ¿qué pasa? Yo tengo M sub 0, F de X por D1 más F de Y por D2. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Primero tenemos que definir, esta distancia.
D1 y D2. Esa distancia son brazos de palanca y tenemos que definir los signos. ¿Qué significa eso? Yo agarro entonces, me centro acá. Tengo a f de x. Fíjense que f de x está acá. Entonces, f de x tiene que buscar a u. ¿Cómo lo hace? En sentido horario. Fíjense que ella viene por acá y busca o acá, gira hacia o. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el brazo de palanca a la distancia perpendicular? Ese de 1 sería 6, porque fíjense que esto es horizontal y entonces tengo una distancia vertical. Entonces, si es horizontal, la distancia tiene que ser vertical. Si la fuerza es horizontal, la distancia tiene que ser vertical. Si la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal. Entonces ya yo determiné que f de x me produce un momento negativo y la distancia, el brazo de palanca es 6. Pero me voy con f de y. Fíjense, f de y es vertical, está acá. ¿Cuál es la distancia? El brazo de palanca, los 3 metros. Porque si es vertical, distancia, si la fuerza es vertical, la distancia es horizontal. Pero entonces, ¿cómo f de y? F de y entonces busca realmente a quién, a O. ¿Cómo lo hace? De manera positiva. Entonces, fíjense que acá yo coloqué, porque giro, ese giro es como el sentido antihorario es positivo. Los micrófonos, por favor. Entonces ya yo tengo el sentido positivo, f de y. También estampas de basura yo. Por favor, el micrófono, por favor. Decía acá, vuelvo y repito, yo tengo para el escalar, tengo que aplicar esta fórmula. Como tengo dos fuerzas que son una f de x y una f de y, entonces tengo f de x por una distancia 1, f de y por una distancia 2. ¿Cuáles son los signos? Los signos es, miren, f de x me produce como gira en sentido horario, buscando a O, fíjense, le dibujé esta figurita acá. Esto es O, f de x tiene que buscar a O. ¿Cómo lo hace? Sentido horario, entonces el signo es negativo. Pero f de y busca a O. ¿Cómo lo hace? De manera horaria, antihoraria, entonces el signo es positivo. ¿Cuáles son las distancias? La distancia son brazos de palanca. Si es horizontal, el brazo de palanca tiene que ser vertical. Como esto es horizontal, el brazo de palanca es vertical, que es 6. Como la fuerza es vertical, el brazo de palanca tiene que ser horizontal y es 3. Si ustedes se fijan, si yo hago esa operación, 707 menos 707 por 6 más 707 por 3 me da el mismo valor que nosotros teníamos acá. O sea, por los dos métodos tiene que dar igual. Entonces, el punto C realmente es sistema equivalente en O. ¿Qué es lo que es un sistema equivalente? Es un sistema que produce el mismo efecto sobre el cuerpo. Yo tengo una fuerza en un punto y es yo trasladar la fuerza en otro punto y que el efecto sobre el cuerpo sea lo mismo. Pero para yo hacer eso realmente tengo que traslado la fuerza con la misma dirección y sentido. Fíjense, la fuerza que yo tengo originalmente es una fuerza de ¿cuánto? De 1000, que forma un ángulo de 45 grados. Esa fuerza la traslado acá, 1000 con un ángulo de 45 grados, pero adicionalmente a eso le genero entonces un momento de este momento que está acá. ¿Cuánto es ese momento? Ese momento es negativo de menos 2121.3203. Con eso, yo he sustituido la fuerza que está aquí arriba en A por una fuerza, por un sistema equivalente en O. O sea, ese sistema de carga produce el mismo efecto sobre esta armadura que yo teniendo la fuerza solamente en A. Y eso es un sistema equivalente. Y ahí termina entonces ese problema. Preguntas. Preguntas, dudas, sugerencias. Comentarios.